Lo lloran los cucas. Nuevas encuestas sobre todos los temas. Bueno, en línea tengo a Alejandro Canterberg, director de Poliarquía. Alejandro, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Esta mañana destacaba una encuesta que hiciste con Poliarquía que tiene que ver con el caso YPF. ¿Por qué no nos haces un resumen? Porque es muy interesante. A ver, nosotros frecuentemente medimos temas de diversos intereses de opinión pública. De hecho, ahí está escuchando los comentarios y me parece muy bien que se empiecen a hablar del tema fentanilo. Lo vamos a medir en nuestra próxima encuesta. Muy bien, muy bien. A ver, Pues es un escándalo, un escándalo. No. A mí me llama la atención como algunos temas por ahí prenden más en la opinión pública y otros menos. Y este tiene todas las condiciones para ser un eje central, pero todavía uno no lo observa. Así que en la encuesta de agosto, viste que nosotros a veces hacemos una encuesta cada mes, en la encuesta de agosto vamos a incluir preguntas para ver qué es lo que dice la opinión pública, cuánto sabe lo que tiene el tema. Pero bueno, en la encuesta anterior, en la de julio, hicimos preguntas sobre el tema deuda YPF, dado los fallos que la jueza Presca en Estados Unidos está tomando sobre el tema. Bueno, hay unos resultados, algunos esperables, obvios, concluyentes. A ver, te doy la línea general, Eduardo. Vos ahí para primero, en línea general, obviamente, una sociedad que ve con preocupación el tema deuda, alrededor de un poco más de la mitad de los argentinos dice que la deuda del Estado en sí mismo es un tema que le preocupa mucho bastante, y después cuando uno empieza a ver en líneas partidarias, los kirchneristas, el 100% dice que la deuda le preocupa mucho. En cambio, los votantes de la Libertad Avanza o los votantes de Patricia Bullrich en 2023, la mitad más o menos dice que no es un tema de los más preocupantes en la actualidad de la Argentina. Cuando uno le pregunta como concepto básico, ¿qué hay que hacer con la deuda? Con el Estado, ¿qué tiene que hacer con su deuda? Como principio rector, ¿el Estado tiene que cumplir con las deudas y obligaciones que tiene o el Estado no las debe cumplir? Bueno, hay de vuelta las líneas políticas también muy esperables, pero lo que por ahí sorprende es la magnitud. En líneas generales, el 80% de los argentinos dicen las deudas del Estado las tiene que cumplir. Solo el 20% de los argentinos dicen no hay que cumplir la deuda del Estado. Me preocupa ese 20. Vos sabés que lo remarcamos aquí. Me preocupa ese 20, ¿no? Bueno, cuando abrís ese 20, la mitad de quienes votaron al kirchnerismo del 2023 dicen que el Estado no tiene que cumplir su deuda. Qué bárbaros son. Y cuando te fijas entre los votantes de Milei o de Patricia Bullrich, casi el 100% dice como principio rector el Estado dice que hay que cumplir. Entonces, hay nuevamente algo muy en línea, además de lo que es un tema muy del relato kirchnerista, ¿no? La deuda legítima, la deuda de no hay que cumplir, el fondo. Bueno, cuando uno se mete en los juicios de YPF en particular, ahí lo que se observa es, primero, una preocupación por las consecuencias, también en gran parte de los argentinos, eso bastante transversal, tanto votantes kirchneristas como de la Libertad Avanza dicen que la no resolución del juicio de YPF, o incluso de otros juicios pendientes que hay contra el Estado argentino, afectan la reputación del país, afectan la ciudad de inversiones, pueden afectar el programa económico del gobierno, o sea que ahí hay como un tema de decir si efectivamente algún impacto esto tiene, y algunas demanda de esto requiere algún tipo de solución. Y específicamente cuando le preguntamos, bueno, ¿cuál es la respuesta que el gobierno tiene que tener con respecto a esto? Ahí lo que predomina, 2/3 de los argentinos, el 25%, dice la solución debería ser una salida negociada entre el gobierno y los acreedores. El 6% solamente, si no me confundo el número, pero es un número muy chiquito, dice hay que pagar el monto tal cual la sentencia de la jueza Presca, solo el 5 o 6% dice eso, el 65% dice que el gobierno debería sentarse a negociar y buscar una quita, y hay alrededor de un 20% que dice no hay que pagar nada, que obviamente dentro del kirchnerismo, como vivimos con la deuda en general, casi la mitad de la gente dice no hay que pagar nada, de la mitad de la gente no, la mitad de los votantes del kirchnerismo dice no hay que pagar nada, no hay que pagar nada del juicio YPF. Así que esa es un poco la distribución. Después cuando se pregunta más puntualmente, porque esa encuesta se hizo después del fallo que obligaba a entregar las acciones de YPF como garantía, el fallo que salió, no el último que obliga a entregar los emails de Caputo y el exministro Massa, sino el anterior. Y cuando uno pregunta eso, ahí la gente empieza a ver un mayor arbitrariedad o empieza a ver con peores ojos o más injustamente el fallo de la jueza, porque cuando uno se le pregunta no ya que debería hacer el gobierno con respecto al caso YPF, sino que debería hacer el gobierno con respecto al fallo de entregar las acciones de YPF, ahí un 40% o más de la gente decía no, eso hay que apelarlo y seguir discutiéndolo legalmente, y otro 40% dice no, bueno, que hay que sentarse y negociar, ¿no? O sea que el apelar y continuar con el juicio en línea general de YPF pasa del 5 al 40% cuando uno pasa de hablar de juicio general a hablar de la decisión de que Argentina tiene que entregar las acciones de YPF, como una decisión del gobierno de los argentinos y YPF no se tiene que entregar. Ale, cambiando de tema, ¿mediste el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? ¿Lo tenés medido? Lo tengo medido antes de la definición de los nombres. Luego de la definición de los nombres lo vamos a tener en los próximos días o semanas. No es muy distinto de las informaciones que tienen varios de mis colegas y no es muy distinto de lo que sabemos tradicionalmente que comporta los votantes de la provincia de Buenos Aires. Punto uno, Eduardo, estamos yendo una elección muy cortada, la provincia. No habría que sorprenderse si entre las dos fuerzas principales claramente sacan más del 80% o llegan hasta el 85%. Número dos, vamos a tener que mirar con cuidado el nivel de presentismo, cuánta gente va a votar. El presentismo viene bajando muy fuertemente en todo el país y es una elección rara, típica, la primera vez que hay una elección sola en la provincia de Buenos Aires, local, a ver cuánto interés genera. Número tres, en todo lo que es el interior de la provincia, las chances del gobierno, de la Libertad Avanza, del Frente de Libertad Avanza con el PRO, tienen profundas chances de ganar. En la primera sección, lo que es el norte del conurbano, Diego Valenzuela también tiene altas chances de ganar, aunque claramente ahí la disputa va a estar más peleada, y en la tercera sección electoral es donde el kirchnerismo tradicionalmente tiene su mayor fortaleza, ¿no? Y donde además el gobierno encontró un candidato que tiene un nivel de desconocimiento casi total. 26, entonces, ahí, sí, y ahí me decías. Entonces ahí
digamos, con vistas a octubre, que es lo que después define el Congreso y cómo sigue la fortaleza política del gobierno hacia adelante, deberíamos pensar, si querés, la elección de septiembre como una especie de paso para octubre. Okay. Y ahí es donde yo me parece que un resultado no tan óptimo para el gobierno lo que va a hacer es polarizar aún más y abrirle por ahí una mejor escenario para octubre. Pero en la tercera sección electoral, donde siempre lo sabemos, donde está la fortaleza del kirchnerismo, el peronismo, y frente a un candidato bastante desconocido del gobierno, las chances de que el gobierno se imponga ahí o se acerque son muy bajas. Si el gobierno llegara a terminar la tercera sección 5 o 6 puntos abajo del peronismo nada más, serían motivos para que el gobierno festeje fuertemente. Si el peronismo lograra ganarle al gobierno la primera sección electoral, la del zona norte, sería un motivo para que el peronismo festeje. Me parece que ahí está el kit de la cuestión que vamos a ver dentro de un mes exactamente. Exactamente. Gracias, Alejandro. Abrazo grande. Un saludo, gracias por llamar. Chao, Alejandro Katterberg, el director de Poliarquía.